vamos a Daniel. Vamos a comenzar una parte bien interesante del libro de Daniel. Y yo espero que usted aprenda algo, igual que yo quiero aprender algo de la palabra del Señor, porque siempre el Señor nos va a bendecir. Y vamos a una segunda parte del libro de Daniel. El libro de Daniel son 12 capítulos, hemos estudiado 6, pero el séptimo adelante lo que vamos a ver son unas visiones que Daniel tuvo, visiones acerca de lo que había de venir luego de la época donde él vivía. Y algunas de las visiones que vamos a ver durante las próximas semanas ya fueron cumplidas en periodos que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Otras fueron cumplidas porciones y aparentan todavía no estar cumplidas hasta el final. Y entonces hay diferentes interpretaciones, usted lo sabe. Nosotros vamos a ir a lo que la palabra dice. De todas maneras, toda visión apocalíptica, lo digo desde ahora para que no haya ningún problema, toda visión apocalíptica usted las va a ver un poco en Ezequiel, la mayoría son en Daniel y Apocalipsis y Mateo 24, donde Jesús habla de los tiempos del fin. Toda profecía apocalíptica está escrita no para que usted se asuste ni haga una película de Hollywood, ni tampoco usted busque cómo lo va a evitar, porque usted no lo va a evitar, sino para que usted sepa que usted está viviendo en un mundo convulso por causa del reino de los hombres sobre la tierra. Y esta convulsión política, económica, militar, toda, Dios la va a detener y Él va a implantar su reino eterno sobre la tierra. Así que todas las profecías apocalípticas lo que le quieren decir a la iglesia es: tu Dios está en control. La historia que ha pasado y la que va a pasar ya está escrita por Él. Él está en control de lo que está ocurriendo. Y aunque tú estés en medio de un tiempo de convulsión terrible, aún más, si te toca vivir un tiempo de persecución, aún de la más fuerte, que termine con tu propia vida, que tú sepas que Dios está en control y al final el reino de los hombres que está en contra del reino de Dios se va a acabar. Eso es todo lo que dice la profecía apocalíptica. Entonces nosotros los cristianos nos hemos metido en este problema de tratar de entender hasta el último detalle, y para usted entender profecía, pues usted tiene que hacer unas presunciones, y si no se dan, pues no se dan. ¿Me entendió o no? Entonces la única manera de saber lo que quería decir la profecía es después que pase. ¿Lo entendió? Así que si la iglesia está, que si no está, que si hay un rapto, que si hay 2, que si hay 5, eso lo vamos a saber después que pase. Eso no está ahí para que nos pongamos a pelear entre nosotros, y menos para que nos dividamos por esos asuntos. Y cada vez que yo escucho una iglesia diciéndole a la otra que es falsa doctrina, porque cree o no cree en el rapto, porque cree o no cree en la tribulación, o porque cree o no en el milenio físico, el milenio espiritual, lo que sea, eso es terrible, porque no es para eso que nos escribieron estos asuntos. En ningún momento fue para que nos dividiéramos por ellos. Están escritos para que nos consolemos en medio de nuestro día difícil. ¿Alguien me está escuchando? Fíjese lo que hablamos ahora. Estos hermanos llevan meses planificando salir a Perú, meses luchando con los asuntos económicos y todo. Y ahora que están a punto de irse es cuando peor, más difícil se ha puesto, porque toda empresa para el reino de los cielos va a encontrar oposición. Porque vivimos en una época donde todo se opone al reino de Dios. Y toda profecía apocalíptica lo que dice es: esa oposición Dios la va a acabar. ¿Lo entendió? Va a llegar el día que Dios la va a acabar. Y la va a acabar junto con los reinos de la tierra, y Él volverá a ser el rey totalmente. Así que eso es lo que vamos a empezar a hablar. Usted va a ver que le voy a hablar un poco de historia, así que usted va a recordar un poquito de las cosas de historia. Son 5 o 6 capítulos. Yo voy a tratar de cogerlos estas próximas semanas y que usted y yo aprendamos algo de la palabra. Amén. Y a ver si se me quita la gastritis que tengo pensando en cómo voy a predicar esto. Vaya conmigo a Daniel 7. Vamos a leer todo el capítulo. Voy a tratar de ir bien rápido. Sé que nos tenemos que ir. Todo el que todavía tiene que salir. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Así que recuerde, el capítulo 6 estábamos ya después de Babilonia, en el próximo reino que fue el Medo-Persa. ¿Se acuerda? Y ya Daniel había sido hecho gobernante allí. Y ahí fue que él siguió orando, aunque le dijeron que no orara, y lo echaron al foso de los leones. Así que ya en el capítulo 6, históricamente, el reino de Babilonia se había acabado. Nabucodonosor agarró al pueblo de Israel, se lo llevó cautivo, lo tuvo allí muchos años. Su hijo después sube, se llama Belsasar, estuvo unos años adicionales.
De ahí viene el imperio medo-persa y destruye el imperio babilónico. Pero como los israelitas, los judíos estaban allí, pues pasaron de un lado a otro. De hecho, ellos se quedaron en el área de Babilonia, pero ahora bajo un nuevo gobierno. ¿Me entendió? Y eso ocurrió por 7 décadas. 70 años estaban ellos en esa época. Y esos 6 capítulos son 70 años más o menos que están ahí. Sin embargo, ahora Daniel, como la segunda parte nos va a hablar de las visiones, vuelve atrás a un momento durante el reinado del hijo de Nabucodonosor. Recuerde que Nabucodonosor tuvo 2 o 3 visiones, por lo menos la que tenía. ¿Se acuerdan que tenía la imagen? La imagen era una visión política, geopolítica, era una visión de los reinos de la tierra, de qué iba a pasar, de cómo Dios iba a permitir que el hombre siguiera reinando por un tiempo y él iba a detener todo eso. ¿Se acuerdan de eso hasta ahí, verdad? Eso significaba aquella estatua con la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de bronce y los pies de barro mezclado con hierro. ¿Se acuerdan? Y eso fue lo que Nabucodonosor no quiso entender, no le gustó, se fue en contra de eso y Dios tuvo que humillarlo para que aprendiera que quien manda es ¿quién? Dios. Belsasar ni siquiera se inmutó por lo que su papá había aprendido, así que se lo llevaron en Jedá y se acabó. Belsasar se acabó casi como empezó. Así que esas fueron visiones que vio Nabucodonosor, pero ahora en el tiempo de Belsasar, posiblemente Daniel, que era un hombre de Dios bien hermoso, bien comprometido con el reino. Diga conmigo, comprometido con el reino. Se pasaba orando: Dios, ¿cuál es tu voluntad sobre tu pueblo? ¿Qué va a pasar? Mira este hombre que se ha subido ahora ahí, que es un necio. El hijo, después que tú bregaste en el corazón de Nabucodonosor, se ha subido este animalito aquí. ¿Qué va a pasar? Y una noche Dios le da una visión a Daniel. De hecho, le dio 2 visiones durante el tiempo de Belsasar. Esta que vamos a leer ahí y la que vamos a leer la semana que viene. ¿Está conmigo? Así que dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 vientos del cielo, me eché el agua encima, combatían en el mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies. O sea, se levantó a manera de un hombre. Era un león que fue levantado. Se le arrancaron las alas y lo levantaron. Y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro. Un oso en 4 patas, corriendo, pero dice que tenía un lado así, como el Hunchback de Notre Dame. ¿Se acuerdan? Algo así. Y ya me perdí. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave. Un leopardo, pero con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Era un leopardo de 4 cabezas. Y le fue dado dominio. Fíjense que siempre se le da algo, alguien exterior le da. Que usted sepa que Dios está permitiendo los reinos de la tierra. Bien. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras que caían al suelo las hollaba con los pies. Era totalmente destructora. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea que él tenía 10, hubo uno que sale después y 3 caen. Y he aquí que este cuerno tenía como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Reina Valera es la que estoy leyendo, dice grandes cosas, pero en otras versiones dice y blasfemaba. O sea que estaba blasfemando a Dios ese cuerno pequeño. Era una
oposición contra el reino de Dios. Bien. Estuve mirando, gracias. Necesito un apuntador yo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea, era un trono que parecía una carroza toda de fuego. Y se sentó este señor adulto, pelo blanco, todo blanco, ¿no? Vestido blanco. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Era una multitud que trabajaba con el anciano. Y dice, y había millones de millones delante de él, porque era un día de juicio. El juez, ahí lo llaman el juez, se sentó y los libros fueron abiertos. Si usted ve, se parece mucho a lo que usted después va a ver en Apocalipsis. ¿Okay? Son dos visiones bien similares. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea, Daniel vuelve a mirar porque todavía escucha las blasfemias mientras se está sentando el rey, el juez, a juzgar. Yo quiero que usted sepa que mientras hay oposición a la obra del Señor, Dios se está moviendo en lo invisible. Y a mis hermanos que salen para Perú, hace rato Dios se está moviendo en lo invisible. ¿Usted lo entendió? Y todos los que están aquí, cuando dedican su vida, su casa, su tiempo y su corazón a la obra del Señor, se va a poner más caliente la cosa y más dura la oposición. Pero desde el primer día que tú dediques tu corazón a Dios, Dios se está moviendo en lo invisible para ti. Que te quede claro, que te quede claro. Siempre va a haber resistencia a que tú sirvas a Dios, pero siempre, siempre Dios va a salir en tu favor. Amén. ¿Te lo cree o no lo cree? Ok, gloria al Señor. Así que mientras estaba hablando el cuerno, se estaba seteando el juicio al cuerno o a la bestia completa, ¿no? Dice, ay, ¿dónde yo estoy otra vez? Yo entonces, mira, en el 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, a los otros reinados, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Qué cosa más linda. Repito, miraba yo en la visión, acaban de matar a la bestia, y dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Se veía en apariencia como un hijo de hombre, pero viene montado en nubes. Humano, divino. Humano, divino. ¿Quién agarró ese título y lo usó para él? Cristo. Cristo se refería a este texto. Y todo el pueblo de Israel sabía de quién él estaba hablando. Cristo dijo, yo soy el enviado del Padre. ¿Ok? Y vino como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, hasta el juez que está sentado, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio, léalo, eterno, que nunca, y su reino uno que no será destruido. No como los reinos de la tierra, que por más grandes que se hacen, siempre terminaban. Su reino no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. La Biblia se interpreta y ya está la interpretación ahí en dos líneas. No teníamos que pelear mucho con esta visión. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4 imperios. Cuando habla de reyes, habla de imperios. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Los imperios de la tierra, va a haber un periodo de imperios de la tierra y luego de eso el reino pasará al reino del Señor.
y van a estar los santos con el Hijo del Hombre reinando para siempre. ¿Habrá algunos de esos aquí? ¿Habrá algunos de esos aquí? ¿Usted habrá ido esta mañana a votar o no, lo que sea? No importa si se fue el triángulo, el círculo, ¿qué más hay? Yo no sé lo que hay. Yo voy ahorita. Pero ¿sabe qué? Que después que usted hizo lo que hizo por el reino de la tierra, usted llegó aquí a dar su voto por el reino eterno. Porque ese reino de la tierra por el que acabamos de votar se va a acabar. En esta generación o la otra, no se preocupe, se va a acabar. Pero usted está metido en el reino que no tiene fin. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y ese es el reino de los santos. Lo van a recibir los santos. Entonces tuve deseo de saber, versículo 19, la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo, escuche, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. La oposición va a ser tan grande en todo tiempo que la iglesia va a haber momentos que va a parecer que desaparece. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de aquella bestia, se levantarán 10 reyes. Y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Como le dije, hemos estado 6 capítulos en este libro estudiando cómo Daniel ha vivido en el mundo, pero no del mundo. Un lugar antagónico a su fe porque está cautivo en un imperio que no cree en el Dios del Altísimo. Y sin embargo, Daniel y sus amigos estuvieron allí, pudieron prosperar en medio de Babilonia porque se mantuvieron fieles a Dios. Tuvieron difíciles pruebas de muerte y pudieron pasarlas. No claudicaron jamás a sus principios. Ellos vivieron en el mundo, pero no fueron contaminados con el mundo. Y esos 6 capítulos hablaron de nuestra vida en esta tierra. Repítalo conmigo, los 6 capítulos que acabamos de pasar hablan de mi vida como cristiano en esta tierra. Porque Dios te tiene en un lugar donde no todos creen lo que tú crees, pero te tiene aquí para que tú bendigas a todo este mundo con lo que tú eres, para que tú lo bendigas, pero no te contamines con lo que este mundo es. Tu mente tiene que permanecer mirando las cosas de arriba. ¿Lo entendió hasta ahí? Okay. Daniel fue un hombre muy espiritual, yo creo que estamos claros en eso. Y era un hombre muy comprometido con el pueblo de Dios. Usted va a ver cuando lleguemos al capítulo 9 que Daniel concentraba sus oraciones en pedir por la paz y el regreso del pueblo de Judá para la gloria de Dios. Escúcheme bien, en el capítulo 9 usted va a ver que ese compromiso que tenía Daniel con los planes de Dios lo hizo en el cielo muy amado.
La Biblia dice que en el capítulo 9 va a ver cuando él ora por el pueblo, después de los 70 años de todo del cautiverio, y un ángel viene y le dice: Daniel, desde el primer día que te tiraste de rodillas para orar, salí a contestar tu oración porque eres muy amado. ¿Ok? La expectativa de Dios sobre nosotros es que nos preocupemos por los asuntos de su reino en nuestro tiempo presente. Yo quiero le quiero preguntar a usted, y por favor no me lo responda, a todos los cristianos que están aquí. Parte de su tiempo de oración diario se utiliza para orar por la iglesia, no solamente por la suya, en la congregación donde usted está, sino por todas las iglesias del país. Se utiliza para pedir por los ministros de la casa. Se utiliza para pedir porque las almas se conviertan. Usted ora para que Dios saque el pecado oculto de las congregaciones que hacen que las congregaciones no crezcan. Ora usted para que el Espíritu Santo sea derramado aquí y en otro lugar. Si su tiempo de oración solamente está dedicado a pedir por los asuntos suyos y de su casa, yo le quiero decir que usted necesita cambiar su oración. Daniel oraba 3 veces al día y Daniel oraba mirando a Jerusalén, y eso denota lo que él estaba haciendo. Él estaba orando primeramente por los asuntos del reino de Dios. Por eso cuando Jesús habla en Mateo, no tengas ansiedad por qué te vas a vestir, qué vas a comer, qué techo vas a tener. Dice, no estés ansioso por esas cosas. Tu Padre Celestial sabe de qué tienes ansiedad, pero buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. La promesa de Dios es: tú estás aquí abajo, tú eres parte de mi reinado, tú has sometido tu corazón a Jesucristo, dedícate a mis asuntos, a predicar el evangelio, a dar testimonio y a orar porque Dios traiga avivamiento sobre tu nación. ¿Que comienza dónde? En la iglesia. Pero si toda la iglesia está solamente mirando lo que necesitan para acá adentro, totalmente absortos en sus propias cosas, el reino de Dios no puede avanzar, porque no estamos orando por las cosas del reino. ¿Me entendió hasta ahí? Dios está comprometido a usarnos a nosotros para hacer su trabajo. Nosotros tenemos que comprometernos con Él. Daniel siempre estaba pensando en lo próximo que Dios va a hacer. Cuando no tenía claridad de por qué llevaban tantos años metidos en el cautiverio, oraba: Señor, ¿qué vas a hacer con tu pueblo? Y Dios tenía tan en alta estima el corazón de ese hombre que comenzó a revelarle lo que iba a hacer para que Daniel lo escribiera y consolara al pueblo. Porque usted va a ver en estos próximos 7 capítulos que Dios claramente le dice que al pueblo de Israel le quedaba muchísimo dolor por pasar. Todo lo que va a venir iba a hablarle al pueblo para prepararlo de que lo que venía era duro. Y Daniel no solamente le habla al pueblo de Israel, termina hablándonos a nosotros. Todavía usted va a ver en el Nuevo Testamento cuando Pedro dice a la iglesia: hermano, no se asombren por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando, porque nuestros hermanos en todo lugar están pasando lo mismo. O sea, Dios no nos dejó sin su espíritu, pero tampoco nos dejó sin una visión de lo que viene. Nos dijo: ustedes van a estar allí y se les va a hacer bien duro si se comprometen conmigo. Pero yo quiero que sepan que cuando el día esté bien duro, la enfermedad encima de ti, la tribulación económica, cuando los valores estén siendo masacrados, como está pasando ahora en nuestro país, desde el mismo gobierno, cuando las cosas estén para atrás y tú piensas que esto es una causa perdida, te llevo nuevamente a la palabra para recordarte que no está perdida, que al final todo va a estar bien. ¿Lo entendió? Así que Dios ve el corazón de este hombre y abre la visión del futuro para que Daniel le pueda comunicar al pueblo: se preparan para el tiempo duro, pero tranquilos que ya yo vencí.
Y el mensaje sigue siendo el mismo hoy. Ese es el mismo mensaje de Juan en el Apocalipsis. Prepárense para un tiempo duro, porque por causa de que ustedes se alinearon conmigo, todas las fuerzas malignas van a ir en contra de ustedes. Si queremos hablar de guerra espiritual, esto es guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. La guerra espiritual no necesita que nos vayamos por ahí a echar sal, ¿ok? Y a darle vueltas a los obeliscos. Un poquito más y nos ponemos a cantar como indios por ahí. No. Requiere que como Daniel nos tiremos todos los días de rodillas. Digamos, Señor, cumple tu propósito en la tierra. Cumple tu propósito en la iglesia. Y cumple tu propósito en mí. Que las almas se salven. Que más ministros se levanten. Que más iglesias se levanten. Que más gente se vuelva a ti. Cumple tu propósito en nosotros. ¿Lo crees? Yo quiero que te lo lleves en el corazón, porque es crítico que tú y yo nos alineemos con el propósito de Dios. Si algo Daniel nos está mostrando es eso, es que tenemos que tener un corazón alineado al Señor. Por los constantes ruegos y oraciones fue que Dios empezó a revelarle estas visiones y estos sueños. Y eran visiones que trabajaban al corto plazo con Israel, al mediano plazo, los próximos 3-4 siglos, y a la vez cuando los vayamos leyendo poco a poco nos vamos a dar cuenta que hablaban de Israel al corto plazo y saltaban al final de los tiempos donde tú y yo estamos hoy. ¿Ok? Y Dios quería, como te dije, que supiéramos que había tristeza todavía, pero que había esperanza. Así que esta primera visión es una visión bien particular. La tiene, como le dije, en el tiempo del hijo de Nabucodonosor, Belsasar, que era un sinvergüenza, ¿ok? Un sinvergüenza terrible. Y Daniel, estoy seguro que estaba viendo como que aquí el imperio de Nabucodonosor se va al piso, como Dios le dijo hacía muchos años, hacía unos 70 años, con la visión de Nabucodonosor. Yo creo que Daniel se lo olía, decía, esto va para atrás. Y lo más seguro llegaban las noticias de que el imperio medo-persa estaba creciendo en muchos lugares y se estaba quedando con todo. De hecho, Medo-Persa fue y conquistó Egipto y fue y conquistó otros lugares. Y Daniel acá decía, y estaba Belsasar aquí, bebe y come y bebe y come y fiestea y él no sabe lo que le llega. Y estoy seguro que Daniel decía, pues, si se lo llevan enredado, pero Señor, tu pueblo. Se supone que íbamos a volver ya y tu pueblo. Y se tiraba de rodillas todos los días y una noche Dios le hace, ¡plá! Mira lo que va a pasar. Y dice Daniel que está viendo el mar y el mar está rugiendo y hay muchos vientos dando, dice desde los 4 puntos cardinales rugiendo. El mar en la Biblia tiene que ver con la multitud de la tierra. Muchos comentaristas interpretan que habla acerca de la humanidad. ¿Okay? Como cuando usted y yo decimos, había un mar de gente allí. ¿Me entiende? Es la interpretación de la mucha gente. Y de ese mar, de la gente, salen estos imperios. Porque es de las diferentes ciudades y naciones que surgen estos imperios que trabajan con avaricia y utilizan la violencia para someter unos contra otros y quedarse con el poder en el mundo. Usted y yo lo hemos visto en toda la historia. Y él ve 4 extrañas bestias que surgen del mar. La primera es un león con alas de águila. Y dice la Biblia que en un momento le cortan las alas, el león se pone en pie como si fuera un ser humano y se le puso un corazón de hombre. ¿Quién usted cree que es? No es el triángulo, ni el círculo, ni nada de eso. ¿No tienen idea? No. Vamos a la estatua de Nabucodonosor. ¿Cuál era el primer reino de la estatua? ¿La qué? Bendito sea el Señor. Yo prediqué esto los otros días. Vamos. La cabeza de oro. Y cuando Daniel habló con Nabucodonosor, ¿cuál era ese primer reino? Ah, ok. Please, Dios no se confunde en sus propias visiones. ¿Cuál es el primer reino mundial que sale? Bendito sea el Señor. Le hago un mapita. Tengo que traer aquí algo. Babilonia. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor, el rey del imperio? Fuerza. Recuerde, el reinado de Babilonia era de esplendor.
era de gloria. El león le llaman el rey de la ¿qué? De la selva, esplendor y fuerza. Pero tenía alas porque podía moverse con rapidez. Babilonia, si usted ve excavaciones posteriores, encontraban en murales en Babilonia, pintaban el imperio como un león con alas. ¿Okay? Y usted ve que dice que a ese lo levantaron, le dieron corazón de hombre. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Estaba ensoberbecido por el imperio, lo echaron al pasto por un periodo largo y un día le restablecieron su corazón y dice, te devolverán el corazón de hombre. Está hablando de Babilonia. El primer gran imperio mundial que sale en esa región se llama Babilonia y es en el que él está. Así que Dios lo vuelve a llevar al momento de la historia presente, porque él estaba esa noche de ese sueño todavía con Belsasar allí en Babilonia. Pero dice, asimismo como la estatua del sueño de Nabucodonosor decía que venía un segundo imperio, dice aquí que detrás del león salió un oso con el costado levantado. Era un oso, como le dije, el hunchback, el jorobado. ¿Okay? Cuando la gente ve la historia, sobre todo los comentaristas, hablan acerca del imperio que vino después. El de esa noche donde Daniel fue y le habló a Belsasar, le dijo, tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y entró Darío de los Medos y después vino Ciro, el de Persia. Darío aparentaba ser un rey regional que se quedó con Babilonia y Ciro era el emperador del imperio medo-persa. Dos naciones que se juntaron, pero Media era una nación más pequeña y Persia se convirtió en la dominante. Por eso uno de los dos lados del imperio dominaba al otro. Por eso el oso era más alto de un lado que del otro. Llevaba 3 huesos en la boca porque hubo 3 imperios que destruyó de camino a convertirse en el imperio mundial. Uno de ellos Egipto, otro de ellos Babilonia. Así que el segundo imperio, Dios le está diciendo, viene uno y viene ya. Viene este segundo y es en forma de oso y se le dijo, devora. Así que él fue, por eso tenía los huesos, venía de comer. Fue devorando todo lo que había. Como los hombres y los seres humanos hacen. Se levantan en poder y van destruyendo todo lo que tienen a su paso. Y el pueblo de Dios en el mismo medio del revolú. Después dice que detrás de ese oso salió un leopardo muy extraño. Tenía 2 sets de alas, 2 pares de alas y 4 cabezas. El leopardo es muy ágil, es muy rápido. Imagínate leopardos con alas. ¿Serían cómo? Cuando está el imperio medo-persa, se levanta este muchacho, creo que era Mesopotamia o Alejandría, no me acuerdo. No, Mesopotamia. Sale este muchacho de la región griega o helenística, se llamaba Alejandro el Grande. Era un jovencito que con una manera asombrosa, una rapidez asombrosa, la gente no sabe cómo, antes de cumplir creo que 30 o 35 años, se quedó con todo el mundo conocido. Así que como un leopardo, con una rapidez brutal, con unas alas brutales, fue y se quedó con todo. Tercer imperio, el imperio griego. Alejandro en el pico de su poder se murió. No tenía ni 35 años. Muere y 4 generales lo suceden. Las 4 cabezas del leopardo. 4 dividen a Grecia en 4 regiones y esos 4 generales estuvieron por muchos años corriendo el imperio. De esos 4 generales hay uno en el norte, uno en el sur. El imperio ptolomeico está en el sur en Egipto y el imperio seleucido en el norte. Oiga, pastor, esto es mucho revolú. No se preocupe, más revolú tenemos con lo que estamos haciendo hoy allá afuera. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda por qué. Sí. Pastor, voy a salir de aquí mareado. Cuando llegue la papeleta, ¿dónde está Grecia aquí? ¿Dónde está Roma? ¿Qué revolú es este? El pastor me dijo que iba a haber algo en la papeleta de Grecia. Escúcheme, y es bien importante porque en ese periodo de los Seleucia y los Ptolomeos, esa gente está en guerra ahí por años, y en el mismo medio de las 2 regiones, como un eje diagonal, está Judea.
los persas devolvieron a los judíos a Jerusalén. Esos son los libros que usted tiene en la Biblia, Nehemías, ¿se acuerdan de eso? Esdras, pues los devuelven allí, ahí es que está Nahum, ahí es que están los profetas menores al final, Miqueas, y está el pueblo tratando de volverse a levantar. Y Nehemías hace, ¿se acuerdan? La muralla. Y entonces Esdras está bregando con el templo y están estos dos locos peleando, ¡bram, bram! Y cada vez que pelean se llevan enredado al pobre Israel. Y en una de esas enredaderas viene uno de los peores tiranos, que se llama Antíoco Epífanes IV, que va a salir en una de estas profecías en el futuro, que casi destruye por completo a Israel. Y de ahí se levanta, le voy a hablar de esto en el capítulo 9, lo voy a hablar con calma toda esa historia. Se levanta un sacerdote que dice no más. Con sus hijos comienzan a hacerle guerra a este Antíoco y en 4 años lo destruyen y lo sacan de carrera. Esos son la familia Macabea. Y en la Biblia, si usted va a la Biblia católica, hay unos libros que se llaman los apócrifos, ¿no? Que no son canónicos, pero la historia que aparece ahí es la historia de los Macabeos. ¿Ok? Eso ocurrió un 25 de diciembre y por eso es que cuando nosotros vamos con la Navidad está el Hanukkah corriendo. El 25 de diciembre los Macabeos entraron al templo, sacaron a Antíoco y devolvieron el templo a hacerle sacrificios al Dios de Israel. ¿Me entendió? Y esa historia toda es previa a cuando Cristo llega. Por eso, en esa época, 168 años antes de Cristo, 1 siglo y medio, ocurrió todo ese evento. Los pobres declararon la independencia de Israel y no le duró nada. Porque a los pocos días, iba a decir algo que no debo decir hoy, España y los americanos, a los pocos días llegaron los romanos. Y cuando Cristo nace en el imperio romano, que es el último imperio que sale ahí. Dice Daniel que luego de ver este leopardo, de momento ve saliendo una bestia que no parece un animal normal, que era una bestia gigante, temible, con dientes de hierro. Al imperio romano le llamaban el imperio del hierro. En la estatua de Nabucodonosor, los pies eran pies de hierro, pero cuando llega a las piernas, no. Pero cuando llega abajo a los pies es hierro mezclado con barro y vamos a explicar eso en un segundo. Dice que ese imperio sale y es tan fuerte que sus dientes son de hierro, sus garras son de hierro y se va comiendo todo lo que encuentra y lo que le sobra le cae al piso o pisa. Es terrible. Entonces Daniel ve que de ese imperio viene en la cabeza de esa bestia, él logra ver 10 cuernos aquí y luego ve que un cuerno pequeño sale, pero ese tiene cara de hombre, boca de hombre y el cuerno está profanando a Dios, gritándole a Dios, profanando en contra del reino de los cielos. Escúcheme bien, ¿está conmigo? Esa bestia grande y asombrosa, ha habido muchas maneras de que los comentaristas han interpretado esa visión. ¿Ok? Hay gente que entiende que es el imperio romano y que ya se acabó. ¿Okay? Eso depende dónde usted está parado en la manera que leemos la historia y la profecía. Hay gente que entiende que eso ya pasó y ya se acabó. Hay otros que entienden que estamos ahí, o ese imperio está dormido y va a crecer. Y otros que eso todavía no ha llegado. Por eso cuando vamos al Apocalipsis, que se habla de la bestia y se hablan de otras cosas, la gente entiende que está hablando de lo mismo. Yo quiero que usted, lo voy a traer hoy, una de las muchas interpretaciones que hay, que es de la que yo me siento más cómodo, y no importa cuántas traigamos, escúcheme bien, hasta que no ocurra, no lo sabemos todo. ¿Me entendió? ¿Están conmigo? Así que si usted tiene otra manera de pensar, no hay ningún problema. Ni usted, ni yo, ni nadie está en falsa doctrina. ¿Lo entendió? Ok. De hecho, yo no sé ni dónde yo estoy ya. Esto está terrible. Estoy en la bestia. En el cuernito. El consenso de muchos comentaristas con esta bestia tan grande es que es el imperio romano que usted y yo vemos cuando Cristo nace en la tierra. Ese imperio romano fue de sobremanera destructor. Fue una cosa increíble, eran sumamente violentos y fue, como se dice en la historia, el primer real imperio mundial. Porque agarró todo lo conocido, destruyó todo, deshizo todo, absorbió muchas costumbres de los otros, por eso le llaman helenístico todavía, porque
la cultura helénica, la cultura de los griegos, ellos se la llevaron también y la formaron para ellos. Y es el primer imperio mundial. Muchos comentaristas entienden que en esa bestia que ve Daniel en el capítulo 7 hay 3 etapas. Y aquí quiero llegar rápidamente. 3 etapas. La bestia como tal cuando sale es el imperio romano en el tiempo de Jesús. Pero cuando Daniel pide explicación le dicen después de esta bestia vendrán 10 cuernos que salen de ella. Entonces ahí es que empiezan los problemas. Si la gente interpreta que los 10 cuernos son 10 reinos sucesivos que vinieron a través de la historia hasta el presente, o si son 10 reinos que van a salir en el futuro y van a estar juntos al mismo tiempo, la interpretación que usted y yo más hemos escuchado en la iglesia por muchos años es esa, que van a ser un solo imperio mundial de 10 gobiernos que van a estar todos juntos en el presente. Así que hay diferentes interpretaciones, ¿ok? Pero esta que le estoy mencionando habla acerca de cuando Cristo está en la tierra, el imperio romano fuerte, y de ahí en adelante el imperio, porque realmente el imperio romano nunca se deshizo, sino que de esas naciones que el imperio tuvo en su control, siguieron surgiendo pequeños imperios que se fueron tomando el control del mundo tiempo en tiempo. Y si usted va a la historia va a ver muchos imperios menores que por tiempos tenían el control. Solamente piensa en el siglo XX. Es más, piensa en el siglo XIX. El imperio era... ¿Alguien sabe de historia aquí? Bendito sea el Señor. ¿Cuál era el imperio mundial del siglo XIX? ¿Eh? ¿Cuál era? Gran Bretaña, Inglaterra. Ok. Le voy a comprar un libro de historia a cada uno. La Biblia es histórica. La Biblia requiere que sepas de historia un poquito, aunque sea un poquito. El chispito que te dieron en la intermedia y en la high, mientras tú comías jobo y te quedabas en la playa, lo necesitabas para hoy. Sí, cuando te dieron humanidades en noveno era para esto. Y tú te preguntabas ¿para qué? Oh, God. Voy a abrir una clase de historia por las tardes de la semana. Gloria a Dios. Sí, es importante que lo entienda. ¿Ok? Ya me perdí por dónde voy. Los 10 cuernos. Una sucesión indefinida, no necesariamente son 10. Hay gente que ha intentado buscar 10 imperios desde el imperio romano hasta el presente. Olvídese de eso. Una sucesión, uno tras otro, de imperios, no al mismo tiempo, sino reinos basados en diferentes lugares en las extensiones donde estaba el imperio romano. Y en el siglo XX usted tenía, ¿había el imperio otomano? ¿Fue en ese tiempo? No, ya me perdí. No, es que son tantos. Si usted va, son montones. Si usted mira, cuando en la Biblia habla de la estatua de oro de Nabucodonosor y habla de las piernas de hierro, pero cuando llega a los pies, allá tiene los 10 dedos que están mezclados entre barro y hierro. Dice que son diferentes reinos pequeños en alianzas que no duran. ¿Cómo ahora? Estamos viendo el último gran cambio. Ahora está Trump por ahí diciéndole a la OTAN, que es una de esas famosas alianzas, que paguen o se va. Y están por allá peleando, que si Rusia, que si el otro. Hermano, esta ansiedad que nos dan las noticias todos los días estaba escrita en la Biblia. ¿Me entendió? Y cuando Hitler salió corriendo y fue y mató a 6 millones de aquellos, y vinieron los italianos y se juntaron a Hitler, y vinieron los japoneses y se juntaron e hicieron el famoso triángulo de la maldad. Me encantan los nombres grandes. Y entonces vino Gran Bretaña y se unió a Francia y se unió a Rusia, aunque usted no lo crea, la Segunda Guerra Mundial eran amigos. ¿Ok? Por eso Putin y Trump parece que quieren revivir eso o algo así. Pues entonces allá fueron y pelearon con los otros, pero de ahí salieron otras uniones y Unión Soviética se quedó con la mitad del mundo de Europa Oriental, que era parte del Imperio Romano. Y acá Estados Unidos con Gran Bretaña se quedó con la otra mitad de Europa. E hicieron 2 imperios y se han mezclado juntos, pero no se llevan mucho, porque se jodan hasta los clavos de la cruz todos, unos a otros. Y usted y yo abrimos los periódicos todos los días y nos da la ansiedad. Y sí nos debe dar, porque nuestros niños salen a batalla, porque muchas de nuestras familias se rompen por eso, porque muchas cosas pasan, porque estamos en medio de ese tiempo donde hay muchos imperios que no se llevan entre ellos y siguen sucediéndose uno a otro. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Ahora dicen que los chinos se van a quedar con nosotros. ¿Y quién sabe si sus hijos tengan que hablar chino? Nadie sabe. Cada 40 o 50 años en estos días todo cambia. ¿Se ha dado cuenta?
¿Se ha dado cuenta? Así que la primera etapa es ese Roma que está con Jesús. La segunda etapa aparenta ser extensiones sucesivas del imperio. Y luego se ve este cuerno pequeño. Y este cuerno ha sido interpretado de 1000 formas. No es un reino grande, porque es uno entre todos los demás. De hecho, dice que es pequeño y nunca dice que crece. ¿Ok? Sino que es pequeño. Los pequeños hablamos duro. Pero es un rey en extremo malévolo. Las características que tiene: está blasfemando contra Dios, haciendo guerra contra el pueblo de Dios. Se denota que es un reino que está en contra, en oposición a la iglesia. Si usted lo mira en el tiempo presente o en el futuro, es a la iglesia. Si usted entiende que la interpretación es para el tiempo de allá de Israel, era en contra del pueblo de Israel. Por eso ha habido gente que dice que ese cuerno era Antíoco Epífanes, 160 años antes de Cristo, en contra del pueblo de Israel allá. Pero mucha gente que entiende que es para el tiempo presente, y la realidad es que usted lo mira y usted sabe que esa resistencia en contra de la iglesia o del reino de Dios nunca ha cedido. La iglesia primitiva, cuando Cristo se levanta, empiezan a predicar. El emperador romano los llevaba allá al Coliseo y los ponía frente a los leones y los descuartizaban mientras la gente gritaba, como si fuera un reality show. Así que esto nunca ha parado. Y por eso la iglesia primitiva veía en el imperio romano y en el César el cuerno pequeño del anticristo. Y así por el estilo, a través de todas las generaciones, por los próximos 2000 años, la iglesia, dentro de sus persecuciones, ha visto en diferentes personajes grandes y fuertes esa persona del anticristo, que se llama así ya en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Si usted puede pensar si es una persona, porque la gente ve diferentes tiranos que han regido la tierra a través de la historia. Como le dije a Antíoco Epífanes 4, piensa en un Hitler. Fue un periodo bien corto, pero fue bien terrible. Fue bien terrible. El mundo parecía que lo iba a destruir totalmente. De hecho, él iba conquistando todo el imperio romano antiguo. Bien fuerte. Y la pregunta es si es una persona, si es una mentalidad en contra de Dios en el mundo, o si es un imperio mundial. Yo pudiera decir, como no sabemos, que puede ser cualquiera de las tres o las tres. ¿Me entendió? Yo quiero que usted entienda que usted y yo hoy, con lo que están pasando en las leyes, con lo que está pasando en las conductas de los pueblos, hoy vivimos en un ambiente donde la mayoría del pueblo tiene una mentalidad anticristo. ¿Sí o no? Por eso usted ve, te dice, ¿cómo es posible que estén pasando las leyes que están pasando? Que la iglesia esté siendo reducida y le están pidiendo que se calle la boca. Esta semana estaban haciendo las vistas congresionales para uno de los puestos en el gabinete del presidente, y allá estaba el famoso senador Bernie Sanders, que por poco gana ¿se acuerda? La nominación del Partido Demócrata. Y mientras estaba preguntándole, buscó un escrito que este hombre había hecho cuando estaba en una universidad, que abogaba por valores cristianos, y le dijo que él no podía ostentar una plaza política en Estados Unidos si creía en eso. A ese nivel está la cosa. La mentalidad anticristiana está más efervesciente que nunca. Lo más hermoso es que usted ve que la iglesia sigue creciendo. De hecho, siempre en persecución es cuando más la iglesia crece. Cuando la gente se pone en orden y se le olvida este mundo y vuelve a la palabra y vuelve a recordar que este mundo no es en el que nos tenemos que estar preocupando, sino en el de allá arriba. ¿Lo entendió? Dale un aplauso al Señor. Así, si vamos a ver un último imperio que va a arropar el mundo entero y se va a quedar con todo. Me han preguntado si viene el chip, si viene la cápsula, si viene el 666, si nos van a marcar como vaca. No se preocupe. De hecho, no lo van a marcar como nada. No hace sentido. No se preocupe por el chip. No se preocupe.
Ya hay unos hermanos hermosos en Oregon que tienen una panadería de repostería preciosa, que fueron llevados a corte y los llevaron a quiebra porque dijeron que no a una ley anticristiana en su estado. La Biblia dice que los van a marcar, el que esté marcado en la frente y las manos, lo que piensas y lo que haces acorde al pensamiento anticristo. Y si no estás marcado, no podrás hacer negocios. Ya quebraron cristianos por eso. No tienen marca, sencillamente. Las leyes nos van a seguir encerrando hasta que un día nos vamos a quedar sin trabajo o sin comida, o nos van a encerrar en las cárceles. Por lo que pienso y por lo que hago. Y yo no pienso como el anticristo y yo no hago lo que el anticristo hace. ¿Alguien está conmigo? ¿Usted sabe qué? Que usted está marcado con el Espíritu Santo. Usted fue sellado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted no tiene la marca ni aquí ni aquí. Y eso le va a costar en esta tierra y te va a dar la vida eterna. Eso es lo que usted tiene que entender. Eso es lo que usted tiene que entender. Para el que quiera entender un poco mejor del anticristo, usted esta tarde se va, abre 2 Tesalonicenses 2:1 al 12 y ve a Pablo hablando de esa mentalidad. Aparenta Pablo hablar de una mentalidad y aparenta hablar de una persona física. Y yo presumo que las dos cosas están involucradas ahí, porque lógicamente tiene que haber un imperio central que va a traer guerra contra la iglesia. De alguna forma no tiene que ser guerra física, pero puede ser guerra política, económica, como lo estamos viendo. El punto es que la iglesia, el pueblo de Dios, va a estar tan oprimido y va a llegar un momento, dice Daniel, que vio a ese cuerno proferir blasfemia contra Dios mientras le hacía guerra a los santos y los vencía. Va a llegar un punto climático donde la iglesia va a estar a punto de desaparecer. Y lo que hemos visto en China en este último siglo, desde que entró el comunismo a China, ellos mandaron a desaparecer las iglesias y dijeron que no se podía adorar a Dios. Y los cristianos se escondieron en sus casas y han sido martirizados por la fe. Pero hoy, el avivamiento más grande que hubo en el siglo XX, lo contaron después que China empezó a abrirse un poco. Y dicen los misioneros que después que fueron botados de China a principios de siglo, ahora en la última década han vuelto a entrar allí y esperaban encontrar una nación atea para empezar a evangelizar. Y encontraron una iglesia vibrante, poderosa y gigantesca en China. Denle un aplauso al Señor. Porque va a parecer que te están venciendo. Va a llegar un momento que eso que pasó en China, que ha pasado en otros lugares, va a ser mundial. Va a ser algo mundial, que nos toque a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no sea ahora y que sea más adelante la historia. No sabemos. Lo que pasa es que la práctica que nos están dando está violenta, porque esto está que parece que viene. Pero lo importante es que sepamos que al final Dios va a detener todo eso. En la visión de Nabucodonosor, cuando ya estaba montado todo ese engranaje, toda esa historia, dice que salió una piedra no cortada con mano, que fue tirada y destruyó aquel ídolo, aquella imagen. Y de aquella piedra salió un monte. En la Biblia el monte es el monte de Sión. Es el lugar donde Dios reina. Y dice, un monte que cubrió toda la tierra. Porque en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. ¿Lo vio? ¿Qué es lo que Dios, y estoy terminando, qué es lo que Dios quiere que termine? Bueno, obviamente usted quiere que yo termine. La pregunta es ¿cuándo? Yo voy a terminar rápido. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Daniel? Dios le está diciendo, dígalo conmigo, que la historia humana será una sucesión de reinados humanos. Dígalo conmigo. Cada uno peor que el anterior. Hundiendo en violencia y crisis al mundo. Dígame si estamos ahí o no, por favor.
Abra el periódico todas las mañanas, por favor. Dese un poquito de estrés con el café. Acompáñeme en mi vida. ¿Ok? Usted tiene que abrir los ojos al tiempo que está viviendo, porque cuando usted termine de leer el periódico, es buen tiempo para tirarse de rodillas a pedir por las almas que tienen que salvarse. ¿Alguien me está escuchando? Hacer como Daniel. Daniel estaba pendiente a la política, Daniel estaba pendiente a lo que escuchaba y Daniel se tiraba de rodillas para orar por la iglesia, por el pueblo de Dios. En nuestro caso, a orar por la iglesia. A orar porque Dios haga todo lo que tiene que hacer. Por eso usted tiene que estar pendiente a lo que está ocurriendo con la iglesia en el mundo y estar pendiente con lo que está ocurriendo con las naciones del mundo para que usted sea sabio cuando usted ore, incluyendo su país, con todo lo que estamos pasando aquí. Va a haber oposición, pero si algo Daniel nos enseña es que el creyente tiene que entender, escuche, que este mundo no es nuestro hogar. Dígalo, este mundo no es mi hogar. ¿Se acuerda del himno antiguo? No puede el mundo ser mi hogar. No puede, para los pentecostales viejos, mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. La mitad de los que no estás cantando iban a la iglesia a comer jobos también. Ni los himnos viejos se saben, bendito sea el Señor. No puede, el mundo no es mi hogar. El creyente va a sufrir persecución, pero por favor no desmaye. Aunque vea la crisis, aunque usted diga esto se va a acabar. ¿Por qué? Escúcheme y con esto cierro. Porque mientras Daniel está viendo al cuerno pequeño vociferar, hacerle guerra a los santos y vencerlos, dice la Biblia que se pusieron unos tronos en el cielo. Que vino un viejito. Era la imagen, ¿no? Quisieron presentar una persona de mucha sabiduría, de muchos años, dice el anciano de día, vestido de blanco porque es puro, y se sentó en un trono que estaba refulgente de fuego, con unas ruedas como una carroza, y dice que de ese trono salía fuego, y que toda la gente le fue puesta enfrente y le trajeron a la bestiecita esa con el cuernito gritando, y se abrieron los libros, que en el Apocalipsis dice son los libros donde están escritos los nombres de todos los santos que han creído en Jesucristo. ¿Cuántos tengo aquí yo? Y espero que todos los que están sentados aquí tengan su nombre hermoso escrito en el libro de la Biblia, de la vida. Y dice la Biblia que se abrió el libro y que después que se abrió el libro, la bestia fue rota en pedazos, desmenuzada y echada al fuego. Y mientras ese juicio estaba ocurriendo, ve Daniel de los aires en las nubes bajar una persona humana, una figura humana como el hijo de un hombre, pero vienen las nubes y los israelitas sabían que eso era símbolo de su divinidad y que cuando llegó lo presentaron frente al trono, y yo presumo que fue el famoso día donde Cristo fue ascendido a los cielos. Allá en Hechos, en ese segundo capítulo, el primer capítulo, cuando Cristo está hablando con los discípulos y dice que una nube lo arrebató y lo empezó a subir y llegó allá arriba, y Pablo nos dice que allá arriba se le dio un nombre que es sobre todo nombre y que se sentó en un trono para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y Daniel está viendo ese día, está viendo la ascensión, está viendo cuando ponen a Cristo en el trono. Y dice, y a ese le dieron dominio y autoridad por los siglos de los siglos. Y es tan hermoso porque luego que dicen que a él le dieron la autoridad, el resto de la profecía dice que el dominio es de los santos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se convierte, usted se pega a Cristo, y donde está Cristo está usted. Y por eso dice Pablo que usted y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y que estamos reinando con él, porque la iglesia y él somos uno. Él es nuestra cabeza, nosotros su cuerpo, y él reinará por la eternidad contigo y conmigo. Dale un aplauso a él. Dale un aplauso a él para su gloria. Y esa es la esperanza que quiero que te lleves hoy cuando salgas por esa puerta. Estamos viviendo en un tiempo de caos. Y si vemos la historia, es bien probable que caigamos en otro ciclo, si no al final, uno más, de gran persecución sobre los cristianos en la tierra. Si es el final, prepárese porque va a ser el peor. Y si no es el final, de todas maneras va a ser duro.
¿ok? Hoy vemos cómo ya existe un espíritu anticristo, y si prendes la televisión lo ves, y si ves una película de Hollywood lo ves, y si ves las leyes que se están poniendo en los países lo ves. Todo lo que huela a cristiano es destruido. Este año varios jóvenes, cuando fueron a dar sus discursos de graduación, le censuraron los discursos porque le daban gracias a Dios por haber terminado su año escolar. Y los directores de escuelas en Estados Unidos, una nación que se llama cristiana, le decían: aquí no se habla de religión. Eso es una mentira. Se habla de todas las religiones, porque están dando clases de yoga, que es religioso. Puedes hablar de lo que tú quieras, pero no puedes hablar de Cristo, porque estamos en un momento anticristo brutal. Estamos ahí. Se está convirtiendo en un espíritu intransigente y violento. Todo el que no esté de acuerdo con la ideología de género y otras cosas que usted ha visto, como la legalización de las drogas, todo este tipo de cosas, va a llegar el momento que la iglesia va a sufrir fuertemente por estar en contra de eso. Y muchos creyentes antes lo vieron, y es posible que lo veamos otra vez. Pregunta: ¿son estos los tiempos finales? Bueno, estamos viviendo los tiempos finales desde que Cristo llegó a la tierra, que le quede claro. Y el día que Cristo murió en la cruz y fue ascendido al cielo después que resucitó, se inauguraron los tiempos del fin. Así que usted y yo estamos en los tiempos del fin. Estamos viviendo en la época de la bestia grande con los 10 cuernos y el chiquitín que nació por ahí. Estamos ahí. No se preocupe que eso es así. Usted está viviendo en esa época. ¿Y qué usted y yo tenemos que hacer? Repítalo conmigo, por favor. Vivir con diligencia en esperanza. Repito, vivir con diligencia en esperanza. Levanta su cabeza, sirva a Dios cada día en este mundo, no se contamine con el mundo, viva para su gloria, reconozca que Dios lo puede librar del dolor hoy, pero que si no lo hace, su herencia ya está segura. Trabaje para el reino mientras el día dure, ore por los que no están convertidos, predique el evangelio, dé testimonio en fidelidad con todos los asuntos de su casa y de su vida. Que cuando se acabe su tiempo, sea que Dios lo mande a buscar de aquí, o estando nosotros aquí, Cristo aparezca en las nubes, nos hallen haciendo la voluntad del Padre. Denle un aplauso al Señor. Y cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por la bendición y el privilegio de esta hermosa mañana delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra enfoca nuestra vida. Nos permite ver las cosas desde el punto de vista del cielo. Porque cuando vamos a tu palabra, se nos acaba el enfoque de las cosas pequeñas y triviales de esta tierra y nos damos cuenta que somos parte de una narración, de una historia más grande que nosotros mismos. Y el evangelio y nuestra relación con Cristo no tiene que ver con nosotros, tiene que ver contigo y con tu reino. Y nosotros tenemos el privilegio de haber sido injertados en esa historia hermosa. Y yo te ruego, Dios de misericordia, que tú traigas a nuestro corazón y a nuestra vida salud espiritual. Traigas inteligencia espiritual. Traigas sabiduría del Altísimo. Que aprendamos a leer las noticias, a ver los asuntos del mundo y a ver la confrontación que el enemigo tiene contra nosotros mismos en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestra salud. A ver todo ese montón de resistencia que se levanta. Reconocer esa resistencia como parte normal de nuestra vida aquí. Y darte gracias porque mientras más resistencia, más bendición hay. Que aprendamos a vivir para tu gloria. Que cada mañana, cada tarde y cada noche nuestra mente esté pensando en los asuntos tuyos. Tu palabra dice que tú bregarás con los asuntos nuestros. Que vivamos para tu gloria, que reorganicemos nuestra vida desde esta misma tarde, que reorganicemos nuestro tiempo, que nuestro tiempo de oración, de búsqueda de tu rostro, intercesión, de conocimiento de tu palabra, de testimonio al mundo, no ceda, no se detenga, que tú nos uses para tu gloria. Que no importa los tiempos que vengan, tú nos halles trabajando para tu gloria. Yo te ruego en este momento, si hay alguna persona en este lugar, Señor, que no te conoce y no tiene su nombre escrito en el libro de la vida,
Que tu Espíritu Santo ahora toque su corazón y él hoy se doble ante el Rey de quien sí se tiene que doblar, Jesucristo el Señor, y guarde su vida para el tiempo del fin. Te lo ruego en el nombre de Jesús.